Me emociono, de veras me emociono cada vez que leo los comentarios. Cómo hay personas que tienen tanta confianza en Dios, en la oración, que colocan ahí sus pedidos de oración e inmediatamente otras personas intervienen diciendo que van a atender ese pedido, van a orar por él, animando, dando palabras de fuerza para las personas que necesitan ánimo. Y siempre digo por eso, somos una gran familia, una familia enorme, esparcida por tantos países del mundo. Tu participación es importante, una palabra que tú colocas ahí para alguien que está afligido, para alguien que dice que está desesperado, para alguien que quiere volver a la iglesia pero no puede, y tú entras ahí y dices, ánimo hermano, vuelve. Y a veces si tú también un día estuviste lejos de la iglesia, colocas, oye, yo también estuve. Eso ayuda mucho, eso une nuestra familia, una familia que un día vamos a conocernos personalmente todos en el reino de los cielos. Bueno, vamos al estudio de la lección 9 para el 31 de agosto del año 2024. El título de la lección es Controversias en Jerusalén. Esta semana estamos ya entrando a la última semana del ministerio de Cristo en esta tierra. La vida de Jesús fue una vida llena de controversias durante sus 3 años de ministerio. No que Él buscase esas controversias, sino que los judíos, los líderes especialmente, los dirigentes, lo seguían no para aprender, lo seguían, y eso nos recuerda a mucha gente que hoy también no escucha, no asiste a un mensaje porque quiere aprender, sino porque quiere criticar, porque quiere encontrar alguna falla, algún error. Y es impresionante que el otro día yo encontré una persona que me dijo, pastor, yo soy una de esas personas que escuchaba hablar bullón, y un día entré a la página para ver qué hablan tanto. Y mi objetivo no era aprender, mi objetivo era encontrar un error para inmediatamente apuntar el error. Pero el Espíritu de Dios me tocó, me rendí y me entregué al Señor Jesucristo. Bueno, así son las cosas maravillosas con Dios. Bueno, los dirigentes vigilaban a Jesús, escuchaban sus palabras, porque querían encontrar un error para comprometerlo o con los judíos o con los romanos. Pero ellos estaban siempre ahí tratando de desacreditar al Señor Jesucristo. Vamos a entrar entonces a esta lección porque en el capítulo 11 de Marcos encontramos muchas de esas controversias. Pero el capítulo 11 no empieza con las controversias, en realidad empieza con lo que llamamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Jesús estaba allá arriba en el monte Getsemaní. Al lado estaba una ciudad pequeña llamada Betfagé, y entonces Jesús iba a descer al valle del Cedrón y entrar a Jerusalén, faltando una semana para la crucifixión. Entonces el texto bíblico dice que el Señor Jesucristo envió a 2 discípulos suyos a buscar un pollino, un burrito que nunca había sido montado. Leo lo que dice Marcos capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice así. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Solo en este texto podríamos detenernos para comentar los 22 minutos de este comentario. Porque mira, las entradas triunfales de los emperadores de Roma, especialmente cuando iban a la guerra y alcanzaban una victoria, cuando ellos llegaban, venían trayendo pues a los esclavos de guerra porque habían vencido y venían generalmente montados en un caballo.
espectacular, brioso. Y la gente aplaudía, la gente cantaba, la gente reconocía la victoria del líder romano. Ahora Jesús entra a Jerusalén, pero no montado en un caballo, sino en un burrito, en un pollino que nunca había sido montado. Entra de manera humilde, completamente contrario a la manera como los emperadores entraban a sus ciudades cuando venían de la guerra después de la victoria. Jesús entra ni siquiera para ser adorado, alabado, entra para ser crucificado, porque en esa última semana al final Él va a ser muerto. Pero Jesucristo ahora ya explícitamente revela su identidad, su misión. Él acepta la adoración, los aplausos, las palmeras que la gente agitaba, homenajeando al rey de Israel. Solo que la gente, la mayoría de ellos, creían que ahora había llegado el momento en que Jesús se iba a manifestar como el libertador del poder de Roma. Pero Jesús estaba entrando para libertar al pueblo del poder del pecado con su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, es interesante que esta entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén ya había sido profetizada por el profeta Zacarías. Leo lo que dice el capítulo 9, versículo 9 del profeta Zacarías. Siglos antes ya estaba profetizada la entrada de Jesús a Jerusalén. Leo el texto, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Tú te das cuenta cómo milimétricamente se cumple la profecía de Zacarías con la entrada de Jesús? Jesús entra con humildad, pero ya revela de alguna manera su autoridad. Él no es cualquier ser humano, Él es el Dios hecho carne. Es verdad que vino para morir, pero es el Dios, tiene autoridad. Por eso le dice a los discípulos: vayan y traigan a un pollino. Porque en realidad todos los pollinos del mundo, todo el oro, toda la plata, todos los animales, inclusive todos los seres humanos, le pertenecemos a Él. Él es el creador. Y el Señor le dijo a los discípulos: y si ellos, los dueños, les dijeran: oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están llevando el pollino? Díganles: el maestro ha pedido, ha ordenado, pero Él lo va a devolver. Y es interesante, cuando esos dueños del pollino dieron el pollino para el Señor Jesucristo, ellos no sabían que el Señor Jesús les iba a devolver. No solo al pollino, el Señor Jesús devuelve mucho más en abundancia. Entonces, cuando tengas que dar algo al Señor Jesús, dalo sin miedo, porque Él te devolverá, y te devolverá doblado, triplicado, cuadruplicado, elevado a la infinita potencia. Vamos a la segunda parte del estudio, analizando el caso de la higuera sin frutos. Al día siguiente de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, porque ese día Él entró, llegó hasta el templo, miró el templo, no dijo nada, no hizo nada, simplemente se retiró. Pero al día siguiente se retiró a Betania, a dormir en Betania. Distaba más o menos 5 kilómetros de Jerusalén. Pero cuando estaba regresando a Jerusalén, sucedió algo, de Betania, sucedió algo interesante. Leo lo que dice Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero hay algo interesante. Al día siguiente volvieron
a caminar por ese sendero, porque Jesús maldijo la higuera. Él estaba con hambre. Llegaron, la higuera estaba frondosa, llena de hojas verdes, ramas. Debería estar llena de frutos, porque aparentaba tener frutos. Y cuando Jesús llegó, no tenía nada. Al día siguiente, cuando pasaron por ahí, la higuera estaba seca. Y los discípulos le dijeron, mira, tú maldijiste a la higuera y ahora la higuera está seca. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús quedó, digamos así, descontento, desconforme con la higuera? ¿Porque no tenía frutos? No, querido, claro. La higuera en esta circunstancia simbolizaba al pueblo de Israel y, en otras palabras extensivas, a todos los cristianos. Pero lo que molestó a Jesús no fue el hecho de que no tenía frutos. Todo cristiano debe llevar frutos. Y Juan 15 dice que si nosotros permanecemos en la vid, llevaremos mucho fruto. El plan de Dios es que tú lleves fruto en abundancia en tu vida. Pero lo que le molestó a Jesús no fue el hecho de que la higuera no tenía fruto, sino que no teniendo fruto, daba la impresión de tener fruto. Quiere decir, tenía hojas, tenía ramas, linda, maravillosa, pero no tenía fruto. Lo peor en la experiencia cristiana no es no tener frutos. Vuelvo a repetir, el ideal es que todo cristiano produzca frutos. Pero lo peor en la vida cristiana es, no teniendo frutos, aparentar que se tiene frutos. O hablas, cobras, exiges, demandas. En público miras a la vida de las otras personas, que por qué no. Pero en el fondo tú no tienes frutos. Y quien mejor sabe si tienes frutos o no, no es la iglesia, no son las personas en la calle, sino tu esposa y tus hijos. ¿Realmente los frutos que tú aparentas tener son auténticos, verdaderos? ¿O solamente es apariencia? Por eso es que la higuera se secó. Y el Señor Jesucristo estaba enseñando una lección valiosa para los cristianos de todos los tiempos. ¿Quieres tener frutos en abundancia? Ve a Jesús en humildad. Dile, Señor, mira, yo por más que me esfuerzo, no consigo vencer los vicios, no consigo dominar mi carácter. Por eso vengo a ti todos los días, oro, clamo a ti, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo, no tengo fuerzas. Y en la medida en que tú cultives compañerismo diario con Cristo, vas a ver que los frutos van a aparecer. Al principio verdes, medio que no tienen mucha apariencia, pero después bonitos. Y el higo es una fruta deliciosa. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio. Después de la experiencia de la higuera, Jesús entró al templo, a Jerusalén, llegó al templo y vio que en el templo, en el atrio del templo, se vendían, lógico, corderos para los sacrificios, porque la gente que venía de lejos, esa semana era semana de Pascua, la gente que venía de lejos no podía traer los animales de su casa. Entonces, en la puerta del templo, en el atrio, se vendían ovejas. Y mucha gente que venía de otros lugares a veces tenía que cambiar dinero. Entonces se había hecho una especie de mercado y de lugar de cambio. El dinero corría. Y donde hay dinero, tú sabes que siempre hay deshonestidad. Cuando vio Jesús eso, él se molestó. Y echó las sillas para un lado, las mesas para otro lado, y dijo palabras terribles. ¿Qué han hecho de mi casa, de la casa de mi padre? Han hecho un lugar de mercadeo. Y este es un mensaje para nosotros hoy. El Evangelio es puro, pero a veces los seres humanos podemos tomar el Evangelio y sin darnos cuenta estar vendiendo el Evangelio. El Señor Jesús reprendió a esta gente. Gente que no iba al templo para adorar. Gente que iba al templo para mercadear. Iba al templo para sembrar el caos, el desorden ahí en el atrio.
En esta manifestación pública de la ira santa, querido, tú no hables de ira santa, porque yo me refiero de ira santa a la ira del Señor Jesús, que no es ira, no es la cólera humana, es el rechazo por lo que los seres humanos están haciendo. En esa ocasión el Señor mostró una vez más su autoridad. Era humilde, entró en un pollino, pasaba hambre, buscó higos, no había. Era un ser humano, muchas veces despreciado por la gente, pero era el Dios, Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hecho carne, y aquí mostró su autoridad. Pero eso nos lleva al tercer punto, pues porque la gente, los líderes, comenzaron a acusarle. Y miren lo que dice Marcos 11, 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. Percibe esta palabra. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y esa acusación era para una especie de trampa, para escuchar, a ver, ¿qué es lo que va a responder? Para atacarlo inmediatamente. Ya estaban buscando motivos para crucificarlo. Pero Jesús salió de esta aparente trampa de una manera elegante, porque Él les hizo otra pregunta. Les dijo: ustedes hablan tanto del bautismo de Juan, quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan venía del cielo, era de Dios? ¿O simplemente era un asunto de hombres? Y ellos comenzaron a raciocinar entre ellos y dijeron: epa, si nosotros decimos que el bautismo de Juan venía de Dios, Él nos va a decir, ¿y por qué no lo aceptaron? Y si le decimos que era de hombres, el pueblo todo se va a volver contra nosotros, porque todo el pueblo cree en Juan como un profeta de Dios. Entonces dijeron: no sabemos. Se quedaron callados, no sabemos. Y el Señor Jesucristo le dijo: ustedes no quieren responderme, entonces tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y no es que Jesús no tenía la respuesta, Él era el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Pero lo que quiso hacer es exponer a los líderes judíos delante del pueblo, para que el pueblo entendiese. Porque el pueblo querido, el pueblo humilde, de alguna manera estaba vislumbrando al Señor Jesucristo como el Dios encarnado. Cuando lo adoró, tal vez lo buscase por los propósitos equivocados, por los milagros, por los panes, por los peces, pero en el fondo ellos veían que Jesús no era cualquier ser humano. Y entonces el Señor Jesucristo salió de esta situación difícil. Vamos a la cuarta parte. Más controversias, o sea, trampas para prender a Jesús. Leo Marcos 12, 15 al 17. Pero antes de eso explico las circunstancias. Vinieron los judíos y uno de ellos se acercó y le hizo una pregunta. Señor, respóndenos una pregunta. Ya que no quisiste respondernos la otra, respóndenos esta. Y le mostró una moneda y le dijo: ¿debemos pagar impuesto al poder de Roma? ¿Es lícito pagar impuesto al poder romano? Ahora mira la astucia de estos líderes. Ellos decían: si él dice que es lícito, quiere decir que él está contra el pueblo judío. Y si él dice que no es lícito, entonces lo acusamos delante del poder romano diciendo que es un subversivo que está diciendo al pueblo que no pagó impuestos. Quiere decir, cualquier cosa que Jesús dijera, en la opinión de ellos estaría equivocado. Pero Jesús hizo otra cosa. Y aquí leo el texto. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, porque cuando hacían preguntas no era porque querían aprender, eran hipócritas, Jesús les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ese es un principio para el pueblo de Dios. Oh, querido, cuando llegan las elecciones, dad a César lo que es de César. Ve a votar. El cristiano no debe tener partidos políticos, pero el cristiano debe cumplir con su obligación de votar en las elecciones. El cristiano debe cumplir con su obligación de pagar los impuestos al país donde vive. Debe respetar las reglas de tránsito. Debe cumplir todas las reglas que el país tiene. No es porque somos cristianos que tenemos que ser desordenados y qué me importa lo que digan los hombres, yo solo obedezco a Dios. A Dios es menester obedecer solo a Dios cuando algo que los hombres ordenen va contra los principios de Dios. Pero mientras lo que los hombres ordenen no está contra la ley de Dios, contra los principios de Dios, entonces es necesario obedecer a los hombres, respetando a Dios. Y si ellos un día dicen algo que va contra nuestra conciencia, nuestros principios, entonces es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los judíos no se quedaron tranquilos. Apareció otro ahí viniendo. Leo el texto, Marcos 12, 18 y 19. Dice, entonces vinieron a él los saduceos. Estos no creían en la resurrección. Estos eran otros tipos astutos. Vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Te explico. La pregunta de ellos era la siguiente. Moisés nos ha dicho que si un hombre muere y su esposa se quedó sin hijos, esa esposa deberá casarse con el hermano del fallecido para tener hijos y conservar la herencia. Ahora, ellos crearon una hipótesis. Vamos a decir que un hombre muere, la esposa se casa con el hermano, ese hermano muere, la esposa se casa con el otro hermano, ese hermano también muere, la esposa se casa con el otro hermano. En el cielo, miren, ellos no creían en la resurrección, pero en el cielo, ¿de quién de los hermanos será la mujer, ya que fue mujer de todos? Mira la pregunta. Y Jesús los miró y les respondió de una manera interesante. Es que ustedes no comprenden las Escrituras. Es que ustedes no comprenden las cosas espirituales. Y no conocen el poder de Dios. Dios es poderoso para resucitar. Pero por otro lado, en el cielo, las personas vivirán juntas. Pero nadie será mujer de nadie. Y nadie será marido de nadie. Quiere decir, en este contexto, entendemos que no habrá sexo en el cielo. Y alguien dice, pero ¿cómo es que no habrá sexo? ¿Y cómo la vida será ya sin sexo? Pues, la Biblia dice que lo que nos espera en el cielo es cosa que ojo no vio y oreja no oyó. El sexo fue dado con un propósito por Dios, pero ese propósito terminará. Y pues habrá tanta cosa para disfrutar ahí en el cielo que no te preocupes si habrá sexo, si no habrá sexo, y no hagas conjeturas. Una cosa sabemos, el concepto familia va a continuar existiendo. Vamos a amarnos. Y como no hay sexo, no habrá celos. Seremos como ángeles, dice el Señor Jesucristo. Terminamos el estudio de esta semana hablando de otra pregunta. Esta pregunta venía de un hombre sincero. Vino a Jesús y mira lo que le dijo, Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor do que este. Es interesante, queridos, que aquí mucha gente toma este texto para decir que la ley de Dios, los mandamientos, ya no tienen validez. ¿Por qué? Porque ahora solo tenemos dos mandamientos. Uno, amar a Dios, y otro, amar al prójimo. Y toman este texto para decir que el propio Señor Jesucristo que dijo, ahora ya no hay mandamientos, ahora solo el mandamiento es ama a Dios y después ama a tu prójimo. Solo que este ama a Dios y ama a tu prójimo ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, encontramos que hay que amar a Dios con todo el corazón. Inclusive Jesús está repitiendo las palabras del Antiguo Testamento. Y en Levítico capítulo 18, versículo 18, encontramos que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿cómo es que alguien puede decir, este es un nuevo mandamiento? Este es el mandamiento que ya venía desde el Antiguo Testamento. Y si tú tomas la ley de Dios, vas a ver que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios. Y los últimos 6 mandamientos, nuestro amor al prójimo. O sea, la ley de Dios es eterna. Sus principios son eternos, sus valores son eternos. Mi amigo querido, hay 2 maneras de seguir a Jesús, o con la intención de, no de aprender, sino de juzgar, de criticar, de contradecir, o con la actitud humilde de aprendizaje. Bienaventurado eres si deseas aprender, porque las bendiciones se van a multiplicar en tu vida. Aprender es crecer. Solo se aprende a los pies de Cristo, abriendo la palabra de Dios. Y cuando tú abres la palabra de Dios, estás en comunión con Jesús y el carácter de Jesús se refleja en tu vida cada día. Un abrazo, que Dios te bendiga, muchas bendiciones en estos días. Hoy es domingo, ayer fue el Santo Sábado del Señor. Hoy estamos iniciando una nueva semana y pues que Dios te bendiga. Si tienes un examen, no tengas miedo. El Espíritu de Dios te va a ayudar a recordar todo lo que tienes que responder. Si tienes una entrevista, va con Jesús. Lleva tu currículum, pero Jesucristo adelante, tocando la puerta, el corazón de las personas. No tengas miedo. Si estás enfermo, esta enfermedad no es de muerte. Tú te vas a levantar. El Señor Jesucristo es poderoso. Cada día estamos más cerca de la eternidad, de la vuelta de Cristo. El fin de este mundo de pecado, el inicio de un mundo nuevo. Qué bueno que tú acompañas el estudio de la palabra de Dios. Qué bueno que tú buscas a Dios. Los que buscamos a Dios no somos perfectos, pero somos hombres y mujeres que caminamos en el camino hacia la perfección, unidos con Dios, con el Señor Jesucristo, tomados de la mano, caminamos juntos, a pesar de las dificultades que hay en el mundo. Vamos a la lección número 3 para el 19 de julio del año 2025. El título para la lección de esta semana es Un comienzo difícil. ¿Comienzo de qué? Comienzo del cumplimiento de la misión, porque la semana pasada quedamos en el hecho de que ahora Moisés, después de encontrarse con Dios en el monte Horeb, de ver la zarza ardiendo, de presentar sus argumentos para no aceptar la responsabilidad, estaba yendo camino de Egipto para cumplir la misión. Y entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de ¿Quién es el Señor? Y aquí veremos el atrevimiento del ateísmo. Leo Éxodo 5, 1 y 2 para comenzar. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Me impresiona en este texto el atrevimiento de un ateo.
Porque Moisés y Aarón, su hermano, llegan a la presencia de Faraón y le presentan la palabra de Dios. Porque Dios les había dicho, así hablarás. Y si Dios dice, así hablarás, pues a los siervos de Dios nos toca hablar como Dios dijo. No nos toca pensar, pero ¿y si me matan? ¿Y si me aceptan? ¿Si me rechazan? Ese no es tu problema. Tú habla la palabra de Dios. Tú presenta la palabra de Dios. Y ellos presentaron la palabra de Dios. Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Esa fiesta no es para que vayan a bailar al desierto, no. Para que me hagan fiesta, para que me adoren, para que me alaben en la tierra de la libertad. Ellos no pueden permanecer esclavizados. Esto es lo mismo que el Señor Jesucristo le dice al enemigo. Oiga, deja ir a mi pueblo, a la tierra de la libertad. Tú los tienes oprimidos aquí, en esta miseria de pecado, destruyendo la vida de ellos, sus valores, su familia, sus principios. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué los tienes aquí si los vives maltratando? Deja ir a mi pueblo, a la tierra de la libertad. Pero ahí aparece Aarón y dice, ¿quién es ese Dios? Yo no conozco a Dios. ¿Quién es ese Jehová que se atreve a decirme para dejar ir al pueblo? No, yo no lo conozco y no voy a dejar al pueblo salir. Impresionante. La ignorancia es atrevida. Y este hombre dice, no conozco a Dios, ignoraba la existencia de Dios. Ignoraba el poder de Dios. Resultado, atrevimiento. ¿Quién eres? ¿Quién es Dios para dejar salir al pueblo? ¿Quién es Dios? Si tú lees todo el capítulo 3, tú vas a ver quién es Dios. El pobre Faraón llegó un momento en que lloró sangre, se arrepintió y ahí ya no se preguntó quién es Dios. A veces, querido, cuando todo te va bien, cuando hay pan en la mesa, cuando hay salud, cuando la familia está bien, cuando hay dinero, buen empleo, te preguntas inconscientemente quién es Dios. ¿Salvación de qué? Yo encontré un hombre que un día me preguntó, pastor, ¿salvación de qué? Está todo bien. Está todo bien. Espera que los vientos soplen. Espera que el sol se oculte, que la noche llegue, que el calor se vaya, que el frío llegue. Espera que las personas te abandonen. Espera caer y comer polvo para que te preguntes quién es Dios. Ahí vas a entender quién es Dios. Pero no podrías aceptarlo hoy, que te extiende la mano con amor. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Un comienzo difícil. Es que no solamente se opuso Faraón. Es verdad que Faraón no quiso. Preguntó quién es Dios para que yo deje salir al pueblo. Es que Faraón, después de esto, mandó a los soldados decir, denle más trabajo a los israelitas porque están ociosos y por eso están queriendo salir. Denle más trabajo. Antes les daban ladrillos para construir o les daban paja para preparar ladrillos. Ahora les dijeron que busquen su propia paja, no les den paja. Entonces ahora el trabajo era doble, buscar paja y preparar ladrillo. Y la cantidad debería ser la misma cantidad de ladrillos. Y pues esto era un trabajo pesadísimo para el pueblo. Y si no cumplían, los maltrataban, los castigaban. Y pues el pueblo también se opuso a Moisés. Por eso leo ahora lo que dice Éxodo 5, 20 y 21. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, ¿quiénes los encontraron a Moisés y a Aarón? Los capataces encargados de administrar el trabajo del pueblo. Pero esos capataces estaban bajo el dominio de los soldados egipcios. Bueno, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue
pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, ¿por qué el subtítulo es Comienzos difíciles? Porque a Moisés y Aarón, su hermano, no se les opuso solamente Faraón. No se les opusieron solamente los soldados egipcios, sino que su propio pueblo le decía, oye, ¿para qué viniste? Estábamos tranquilos, ya esclavizados, fabricando ladrillos, solo que ahora las cosas empeoraron. No solo tenemos que fabricar ladrillos, sino tenemos que procurar la paja. Quiere decir, tú vienes diciendo, Dios me envió, pero ¿para qué te envió Dios? Para darnos más problemas. Oh, querido, recuérdate una cosa, cuando a veces Dios aparece en tu vida, ahí es que el diablo suelta toda su ira contra ti. Yo siempre cuento la historia de una señora que nunca había ido a una iglesia, nunca había pisado un templo, pero escuchó en la televisión, era su cumpleaños, estaba feliz de la vida, el esposo le había regalado un carro nuevo, estaba feliz, sentía gratitud en su corazón, pero nunca tuvo contacto con religión ni nada. Pero entonces escuchó en la televisión el anuncio de que yo estaba predicando en un estadio y fue allá. Y dejó su carro nuevecito allá afuera. Escuchó la palabra de Dios. Cuando hice un llamado, ella fue adelante, se entregó. Y cuando salió, le habían robado el carro. Y ahora ella decía, oye, nunca pensé en religión, en Dios, y nunca me robaron nada. Ahora me entrego a Jesús y me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Pues que el diablo es así, querido, así. Cuando estás en tu terreno, ¿para qué se va a preocupar trayéndote problemas? Ya estás con Él. Pero atrévete a querer salir al desierto para alabar y adorar el nombre de Dios. Ahí Él viene con todo. Y es por eso que el pueblo le creó tantos problemas a Moisés y a Aarón. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Pues fue a Dios y le dijo, pero Señor, ¿qué hago ahora? Mira, tú me pediste, yo estaba tranquilo allá en el monte y me trajiste en el desierto. Me diste la misión y ahora mira lo que pasa. Hasta mi pueblo está contra mí. Y entonces, mira la queja humana, porque Moisés le transmite a Dios la queja humana. Éxodo 5, 22 y 23 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Qué cosa terrible, ¿no? Dios está queriendo libertarlos, sacarlos de la esclavitud, llevarlos a la tierra de la libertad, pero ellos no entienden. Es que el diablo suelta su ira y ellos se dejan amedrontar por la ira del diablo y reclaman. Y el propio Moisés se contagia del espíritu de queja del pueblo y lleva la queja a Dios. Pero ahora viene la respuesta divina. Y en la respuesta divina hay cosas para meditar. Mira lo que Dios dice en Éxodo 6, 6 y 7. Dice así, por tanto, Moisés, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Nuevamente, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir eso? Oye, no discutas conmigo. Soy eterno, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es mi palabra, dice Dios. Yo los sacaré de la tierra de la opresión. Yo, Jehová, mi palabra eterna. Pasan los imperios, pasan los tiempos, pasan los reyes, pasan las generaciones, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Yo, Jehová, os digo, yo los libertaré. No digo yo, si tal vez los liberte, si es posible los liberte. Yo los libertaré, no hay discusión. ¿Y por qué yo los libertaré? ¿Por qué no yo los liberté? Quiere decir, Dios tenía poder suficiente, pero es que el ser humano tenía que aceptar, porque si el ser humano no acepta, ¿de qué sirve lo que Dios hizo? Nada. Entonces,
primera promesa del Dios divino, maravilloso, todopoderoso. Yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Segunda promesa, yo los libertaré de su servidumbre. Estoy leyendo el texto. Tercera promesa, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Haré milagros para libertarlos. Cuarta promesa, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¡Qué tremendo! A veces cuando estás apesadumbrado, desanimado en la fe, porque las cosas no te salen bien, ve a Dios, llévale tu queja, dile, Señor, yo no te entiendo, te entregué mi vida y todo va mal conmigo, tú parece que tú respondes a todo el mundo, a mí me has abandonado, díselo, así como Moisés, díselo. Ahí Dios va a aparecer a través de su palabra y te va a decir, yo soy Jehová, yo te voy a sacar de esta situación. En realidad ya te saqué, pero el milagro no se concretizó en tu vida porque tú todavía no extendiste la mano. Porque tú no crees. Yo te voy a libertar. Yo te voy a llevar a una tierra mejor. Porque tú eres mi pueblo. Yo soy tu Dios. Y nadie puede tocar a mis hijos. Pero tienes que creer. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el título Labios incircuncisos. Esa expresión labios incircuncisos en hebreo es Sephatayim Arel, Sephatayim Arel, que quiere decir literalmente labios incircuncisos. Pero yo voy a leer el texto para explicarte mejor esto. Éxodo 6, 9 al 13. Mira lo que dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Ahora, después de haberse encontrado con Dios, vuelve Moisés a hablarle al pueblo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre. Esto es interesante, querido. El pueblo no escuchaba a Moisés por causa de la congoja del espíritu. Quiere decir que cuando tú tienes un problema y en lugar de levantar los ojos al cielo y alabar a Dios, te hundes en tu congoja, en tu dolor, en tu sufrimiento y te comienzas a lamentar, pues mira solo aquí al problema. ¿Por qué el pueblo no escuchaba y no creía en la promesa divina? Por causa de su congoja. ¿Te acuerdas de Agar cuando estaba en el desierto? Llevó a su hijito ahí a 20 metros y mirando al otro lado dijo, voy a morir, no quiero ver a mi hijo muriendo. Y el ángel le dice, Agar, levántate, toma al niño por la mano porque yo voy a hacer de él una grande nación. Y ahí estaba un pozo de agua. El pozo de agua siempre estaba, pero ella no veía. ¿Por qué no lo veía? Por causa de su congoja, de su situación. Cuando viene el dolor, querido, yo no digo que el dolor sea fácil de sobrellevar. Claro que viene como a espuelas locas, se clavan en tu carne, te hacen sangrar. Pero en medio del dolor aprende a buscar a Dios. Aunque sea para decirle, Señor, no te entiendo lo que estás haciendo conmigo. Mira, no te bajes por causa de tu congoja. Sigo leyendo el texto. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de lenguas? No sé hablar. Y ese siendo yo torpe de lengua, en hebreo, es pues lo que acabo de leer. Sephatayim Arel.
que literalmente quiere decir labios incircuncisos. ¿Qué significa tener labios incircuncisos? Labios que hablan palabras de un corazón lleno de miedo. ¿Acaso Moisés no había tenido un encuentro poderoso con Dios en el Monte Oreb? Pero el miedo nunca desapareció de su vida. Entonces, queridos, si a veces tú estás 20, 30 años en la iglesia y Dios se ha manifestado en tu vida poderosamente, y a pesar de eso, a veces el miedo se apodera de tu corazón, no te desesperes. No digas, Señor, yo no sé hablar, yo no puedo, yo no tengo fuerzas. No, cree en Dios, cree en su poder. Él es capaz de hacer maravillas en tu vida. Y llegamos al fin de este estudio hablando de como Dios para Faraón. Moisés lleva la palabra de Dios a Faraón. Y cuando Moisés habla la palabra de Dios a Faraón, es como si Dios estuviese hablando a Faraón. Vamos al texto bíblico, Éxodo 7, 1 al 3. Mira lo que dice. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Interesante, yo te he constituido Dios para Faraón. Mas no es que Faraón tiene que adorar a Moisés. No es Dios en el sentido de Jehová, yo soy el que soy. Moisés es el transmisor de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a tocar el corazón de Faraón. Moisés es apenas una herramienta. Pero Dios le dice a Jehová, le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Esto es interesante. ¿Qué quiere decir profeta literalmente? El que habla por, el que habla en nombre de. Dios hablaba con Moisés. Pero Moisés era torpe de lengua. Entonces, él tenía un profeta que hablaba en nombre de Moisés, Aarón. El que habla en nombre de. Cada vez que te levantas en el púlpito para predicar, es como si Dios estuviese hablando. No eres Dios, eres un pobre ser humano, pero hablas en nombre de Dios. Desde el momento que abras el texto bíblico y tu mensaje salga del texto bíblico y no salga de tu cabeza. Es por eso la importancia de leer el texto bíblico. Leo el versículo 2, sigo adelante. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Esta expresión, yo endureceré el corazón de Faraón, preocupa a mucha gente, porque alguien puede pensar, pobrecito Faraón, ¿qué culpa tenía? Pues si Dios endureció su corazón. Él no creyó porque Dios es el culpable, es Dios que le endureció el corazón. No, querido, cuando dice aquí Dios endureció el corazón, te voy a explicar, mira, en el libro de Éxodo encontramos la expresión, Faraón endureció su propio corazón. Eso está en Éxodo 8:15, en Éxodo 8:32. Faraón endureció su propio corazón. Pero hay otra expresión, dice, el corazón de Faraón se endureció. Y eso está en Éxodo 7:13. En Éxodo 7:22 también. El corazón de Faraón se endureció. Faraón endureció su corazón. Y encontramos también la expresión, Dios endureció el corazón de Faraón. En Éxodo 9:12, 10:20, 11:10, en fin. ¿Qué quiere decir todo esto? Juntamos las tres cosas para entender. Si Dios endureciese el corazón de una persona, Dios sería injusto. Estaría quitándole la libertad al ser humano y endureciendo su corazón, pero Dios respeta la libertad. Ahora, Faraón, usando su libertad, endureció su corazón. Preguntó, ¿quién es Dios para que yo deje salir a Israel? Y como él endureció su corazón, y Dios es Dios, la literatura hebrea tiene el estilo atributivo, ya que Dios es Dios soberano, lo que el propio ser humano hace se le atribuye a Dios.
Entonces se usa una expresión, Dios endureció. En realidad Dios no endureció el corazón de Faraón. En realidad Faraón endureció su corazón usando su libertad, pero Dios respeta y en ese sentido Dios endurece el corazón de Faraón. Oh, querido, Dios toca la puerta. Dios te llama siempre. Mira, tu corazón puede ser como una vela o puede ser como el cemento. Si tú colocas cemento fresco aquí y al lado colocas una vela, en un día en que el sol está meridiano allá arriba quemando todo, ¿qué vas a observar? La vela se derrite, cambia de forma, mientras que el cemento se endurece. Con esa cera derretida tú puedes hacer una obra de arte, pero con el corazón endurecido no puedes hacer nada. Tu corazón y el mío son o cera o cemento. Si tú permites que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida, le haces caso, le obedeces, de tu vida puede salir una obra de arte. Pero si tú endureces tu corazón, llega un momento que ya no escuchas más la voz de Dios. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga, que estos días sean días de prosperidad, de éxito. Enfrenta las luchas, enfrenta al enemigo, enfrenta la oposición, toca las puertas, pide oportunidades. Dios va contigo, Dios va delante de ti.